Buenas tardes, soy el pastor Eduardo Ladino de la Iglesia Reformada El Fundamento Bíblico y hoy estaré tratando la segunda parte del tema de las solas, de los principios de la Reforma, la sola Escritura. Y empezaré diciendo que Dios habla a través de las Escrituras y que las palabras de Dios el Padre a través del Hijo por inspiración del Espíritu Santo están desde el principio de la Escritura, desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Quiero explicar eso de esta manera. En el Antiguo Testamento, Dios comunicó por medio de ángeles a los profetas, desde Adán, Moisés y todos los profetas que están escritos en la Biblia. Lo que escribió Moisés, el Padre habla. Pero todos los profetas hablaron por la inspiración del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El texto que usaré para afirmar esto es primera de Pedro 1, 10 al 12, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Luego que estuvieron los profetas y que se hizo todo lo del Antiguo Testamento, Dios envió a su Hijo, quien habló las palabras del Padre de manera directa. Jesús las predicó en los días de su carne, hasta que después de resucitar se sentó a la diestra de Dios. Eso lo testifica el Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículo 34, que dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Después de que Cristo vino, habló, predicó el Evangelio, habló las palabras del Padre de manera directa, porque Él es el Verbo de Dios, aquel autorizado por el Padre para hablar la verdad. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego encomendó a los apóstoles de Cristo, los cuales predicaron y escribieron el mensaje que se conoce ahora como Nuevo Testamento. Pero he encontrado que surge en las ramas de la cristiandad, todos los que se dicen ser cristianos, y entre los críticos de la Biblia, la pregunta si existen, o la afirmación que ellos algunos hacen y genera la pregunta: ¿en realidad existen dos Biblias, una católico-romana y una protestante? Pero la verdad, la Biblia es una sola. La diferencia está en el canon, o en la regla, o en lo que se admitió dentro de las dos compilaciones que conocemos como Biblia, la que se conocería como católica o la que se conocería como protestante. Y pues ese canon de las Escrituras, o la regla por la cual tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hacen parte de la Biblia, es lo que hace que haya aparentemente diferencias entre una Biblia y otra. ¿Y cuál entonces sería la diferencia que existe en los dos tipos de Biblias? La disputa entre católicos, romanos y protestantes ha sido en relación a algunos libros que no fueron admitidos en la Biblia protestante, pero que los católicos romanos sí admitieron. Esos son los libros que se conocen como deuterocanónicos, porque los que están en la Biblia y que incluso los católicos romanos reconocen como canónicos y que están en la Biblia protestante, son los mismos, y las traducciones tienen diferentes lenguajes, pero dicen exactamente lo mismo en diferentes palabras. ¿Qué quiero decir? Que entre los libros que la Iglesia católico-romana aceptó como canónicos están los mismos 66 de la Biblia protestante. Pero los católicos romanos aceptaron otros libros que ellos mismos saben y los llaman deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa de un segundo canon o de otro canon. ¿Y por qué los aceptaron? No lo sabemos exactamente, porque no pasan la prueba de la inspiración divina. A estos también se les llaman apócrifos, porque en realidad son de dudosa procedencia. Eso es lo que significa la palabra apócrifo, o falsos, de dudosa procedencia. Y esos que están incluidos en la Biblia, que se llama católico-romana, son 12, lo cual, a diferencia de la Biblia protestante, que solo tiene 66 libros, la que se conoce como Biblia católica, que tiene los mismos 66 canónicos, tiene 12 más, que hacen una suma más o menos de 78 libros.
¿Cuáles son esos libros que tiene la Biblia católica? Los libros de Macabeos, de Baruch, de Tobías y otros, que en realidad contradicen a los 66 que sí son canónicos y que también contiene la Biblia que se dice católica. Esos contienen cosas místicas y falsas, como la oración por los muertos y agüeros, como en el caso del libro de Tobías, que habla de que un ángel lo llevó y le mostró un pez y que le sacara el hígado para curar la ceguera de su padre. Vemos en la Biblia, en los 66 libros canónicos, que se condena los agüeros, el misticismo, la brujería, las hechicerías y todas estas cosas, y que además también se prohíbe la oración por los muertos, porque las personas mueren una sola vez y después de esto el juicio, ya no hay posibilidad de orar por los muertos. Y sabemos que pues eso la Biblia, más bien el catolicismo romano lo sacó de su adición canónica de los libros apócrifos en su Biblia, esos 12 libros que tienen cosas muy raras y que contradicen en realidad a los 66 canónicos. Mientras los protestantes solo aceptaron aquellos libros que pasaron la prueba de ser verdaderamente inspirados por Dios y que son la palabra de Dios, pues son los únicos que están en la Biblia protestante o que se llama protestante. Esto es lo que dice la Confesión de Fe de Londres de 1689, porque como les decía en el podcast pasado, me voy a basar en este texto escrito. Capítulo 1 de las Santas Escrituras, artículo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a quien, a Dios, poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. La base escritural es Romanos 1, 19 al 21 y 32, donde habla que los hombres no tienen excusa porque la naturaleza habla de la gloria y los atributos de poder de Dios, de sabiduría de Dios, pero los hombres quisieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Por esa razón, nuestra confesión de fe nos declara lo que nosotros creemos según la verdad de la Escritura, que son los libros canónicos. Dice el artículo 2 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son 66, y dan la lista de esos 66, los escriben uno por uno, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, y dicen: todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Y en el artículo 3 dice: los libros comúnmente llamados apócrifos o los deuterocanónicos en la Biblia católica, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Entonces, sola Escritura es el reconocimiento de la autoridad e inspiración infalible e inerrante de los 66 libros y no más. ¿Por qué? Porque son coherentes, llevan una revelación progresiva, no se contradicen como sí lo hace el libro de Macabeos, haciendo la oración por los muertos que hace Judas Macabeo, o acerca de Tobías, donde trae ese agüero de un hígado de pez para sanar la ceguera de su padre. Entonces, para las iglesias de sana doctrina, el principio de sola Escritura, para las iglesias bíblicas, es aceptar única y exclusivamente los 66 libros que fueron reconocidos y aceptados por la iglesia. No que la iglesia dijo estos son, sino que los reconoció que eran, porque son inspirados, coherentes, traen la revelación progresiva. Como digo, es más bien que la iglesia reconoce su autoridad por la inspiración divina y los acepta por eso. Así que son, por esa razón, la máxima autoridad para la iglesia verdadera. A esto es a lo que nos referimos
con el término de sola escritura. Espero con esto poder ayudar al entendimiento mejor de ustedes y que Dios les bendiga. Gracias.